andan, chicos? Bienvenidos a esta salita. Bueno, con Horacio queríamos darles una charla sobre Brasilia, entrar un poquito en lo que fue la planificación de esa ciudad y entrar, sobre todo nos interesaba hablar de las supermanzanas, ¿no? De la construcción de esas supermanzanas. Por supuesto que vamos a ver una parte de Brasilia. Nos van a quedar afuera edificios que son muy emblemáticos para poder visitar, que los vamos a pasar muy rápido, pero podemos en todo caso más adelante encontrar otra ocasión para seguir hablando de Brasilia, ¿no? Este es el marco en el cual nos vamos a mover. Nos movemos detrás de una pregunta que tiene que ver con que si la modernidad está hecha realidad en Brasilia. Es parte de una pregunta que a mí por ahora no me interesa tanto tener la respuesta. Vamos a algunos datos históricos, porque siempre es más o menos bueno saber de dónde vienen las cosas. Esto fue una idea que ocurrió en 1852. Parhangen, que era un historiador, presenta un proyecto en la legislatura proponiendo que la capital de Brasil ocupara el Planalto Central. En 1877 tiene un poco de eco su propuesta, de manera tal que se hace un recorrido sobre el Planalto y se ve por primera vez, 80 y pico de años antes de la construcción de Brasilia, el lugar donde definitivamente después iba a construirse Brasilia. Este lugar es un triángulo que está formado por tres lagunas, ¿no? La laguna de Formosa, que está bien al lado de la costa, la laguna de Feia y la laguna de Mestre de Armas. Ese es el lugar que se conoce con el nombre de Planalto Central, ¿no? Por supuesto que tiene una visión geopolítica estratégica, la ubicación en el corazón de tan vasto territorio, la capital, ¿no? Por supuesto que atrás de esa idea aparece una esperanza democrática, podríamos decir, de alguna manera, ¿no? El proyecto de esta construcción tiene ese marco político, histórico, cultural más amplio que lo abarca, ¿no? Ya fíjense los antecedentes. Yo acá en esta placa se los hice notar. En 1716 el marqués de Pombal menciona la necesidad de interiorizar la capital de la colonia portuguesa de Brasil. En 1821 el líder independentista José Bonifacio sugiere el nombre de Brasilia para la futura capital, y en 1956 y 1961 Juscelino Kubitschek termina materializando el proyecto de esta nueva capital. Las ciudades planificadas tienen sus antecedentes, ¿no? En San Petersburgo en 1703, Washington en 1871, La Plata, nuestro lugar, en 1882, 1894, Belo Horizonte, a unos kilómetros no muy lejanos de Brasilia, 1913 Canberra, Brasilia 1956 y Putrajaya en 1995 es de las últimas ciudades planificadas que han aparecido. Cuando Juscelino Kubitschek, que fue primeramente intendente, diríamos acá, alcalde de Belo Horizonte, después fue gobernador de Minas Gerais, que es el estado, como decir, la provincia donde estaba incluida Belo Horizonte, después llega a ser presidente de Brasil por el término de 5 años, ¿no? Y él subió con un lema que decía 50 años en 5. Y acá vamos a Oscar Niemeyer, en una de las revistas que él edita, Niemeyer, que se llama Nosso Camino, aparecen
algunos datos que tienen que ver con la visita que Juscelino Kubitschek le hace a Niemeyer en su casa de canoas en Río de Janeiro. Quería construir Brasilia, le dice Juscelino Kubitschek, la nueva capital de nuestro país. Y como ocurrió en Pampula, que fue el primer lugar en el que hizo una planificación urbanística y arquitectónica Niemeyer, deseaba la colaboración de Niemeyer y la de Marco Paulo Ravelo, que había también trabajado con él en Pampula. Juscelino Kubitschek, entusiasmado, dice que ansiaba una capital moderna, concluyendo, emocionado, la más bella del mundo. Y ahí cuenta Niemeyer que lo acompañó en el primer viaje al entonces presidente, que fueron acompañados también por el ministro de Guerra, el general Lott. Y entonces el general Lott le pregunta, ¿los edificios para el ejército serán modernos o clásicos? A lo que rápidamente, con un argumento muy claro y muy racional, responde Niemeyer, que le pregunta si en una guerra él prefiere armas modernas o clásicas. Entonces, con esa línea argumental no necesitó después decir ni explicar más nada sobre la arquitectura moderna. El problema del plan, esto se llama concurso, y el concurso lo gana Lucio Costa, que en ese momento era considerado el intelectual teórico más importante brasilero, defensor del proyecto moderno, defensor de la arquitectura moderna, del movimiento moderno, como lo quieran llamar. Y él gana ese concurso. Por suerte, dentro del jurado del concurso estaba Niemeyer, que a lo mejor ha sido un dato también importante para que la modernidad llegue de la mano de estos, al menos dos, en principio, arquitectos a Brasilia. Acá vemos algunas imágenes de 1956, ¿no? Cuando se inicia la construcción, y en prácticamente 4 o 5 años se termina de construir la capital. El plan tenía una escala variada, ¿no? Era un plan que tenía, el proyecto urbanístico hablaba de 4 escalas básicamente para el plan piloto de Brasilia. La escala monumental, que es el eje monumental, no monumental, pero no en el sentido de la ostentación, porque es una palabra que por ahí connota hacia la ostentación, sino en el sentido de una expresión palpable de lo que realmente tiene valor y de lo que realmente significa. Y acá estamos hablando de una república, ¿no? Después hay una escala también, todo esto estas imágenes, la de los candangos, que es una escultura de Bruno Giorgi, todo tiene que ver con esa aspiración de monumentalidad, que ya les digo, no es sinónimo de ostentación. Después hay otra escala que tiene que ver con la residencial, que es la escala de las supermanzanas y de las unidades de vecindad. Después tiene una tercera escala, el plan piloto, que es la escala gregaria, donde aparece todo el resto, que son funciones de la vida, sean la diversión, el comercio, el culto, el banco, hoteles, la salud, los medios, la radio, la televisión y todo eso. Y después tiene una cuarta escala, que es la bucólica, que está relacionada con las áreas verdes libres y demás, que han hecho que Brasilia lleve el mote de alguna manera de ciudad parque. Ciudad parque es una manera de definir Brasilia. Y estos candangos que aparecen acá ilustrando esta charla, son las personas que construyeron Brasilia. O sea, por fuera de rendir homenaje, ¿no? y la escultura en el centro del eje monumental, digamos, a personajes que tienen que ver con la política, Brasilia decide en su aspiración de ciudad democrática, ¿no? y de futuro democrático, reservarle el lugar más importante, el lugar más trascendente, el que tiene más significado a los candangos, que son los obreros que construyeron la ciudad.
acá uno hasta casi puede imaginarse, ¿no? Las caras que aparecen detrás de esta gente. Estas son todas fotografías excelentes, yo siempre trato de mencionar a los fotógrafos, porque es lo que corresponde además, que tienen que ver con la inauguración de esta ciudad. Este es el día, ¿no?, en que se inaugura, y estos son los candangos, a ellos está reservado ese espacio central. Y las familias con esa aspiración de futuro, ¿no? René Gurri logra captar en esta imagen esa idea de futuro, ¿no? Ese mirar el mañana, ¿no?, con la familia, con la unidad básica de la construcción de la vida en convivencia, en democracia. Estos son los croquis preliminares que tienen que ver con el proyecto de Costa, con el boceto de Costa, donde aparece el Cardo y el Decumán, el este-oeste, el norte-sur, ¿no?, y donde el eje norte-sur después finalmente pasa a tener esa curva, esa manera de pájaro, de avión, de lo que sea. Estas también son todas fotos de época del momento de la inauguración. Parece poco, pero si uno piensa que fueron 4 años para hacer esto en un territorio totalmente inhóspito. ¿Cómo es que se define este plan piloto? El eje monumental, ya les digo, borren lo de monumento en el sentido de ostentación y líguenlo en el sentido de la representación, ¿no?, de lo que algo realmente cobra mucho valor, es la capital del país más grande en extensión de Sudamérica. Entonces cobra significado y cobra valor a partir de ese rol, de lo que le da ese sentido, ¿no? Ese es el boceto, y acá aparece la definición, digamos, ¿no?, del eje monumental, que es este que corre este-oeste, este-oeste, y norte-sur, el eje que se curva, ¿no?, de alguna manera. Estas son todas una serie de dibujos muy gráficos, muy ilustrativos, cómo el lago termina siendo, piensen que este es un lugar donde no había agua, ¿no? Entonces, el lago pasa a ser absolutamente preponderante en la planificación territorial, porque es la provisión de agua de la ciudad, ¿no? Marcos Vinograd tiene una reflexión que a nosotros nos gusta mucho traer con Horacio, que dice que la realidad nos ubica ante la posibilidad y la validez de una cultura de anticipación, es decir, ante la posibilidad de anticipar elementos de una nueva situación, cuando todavía no se ha alcanzado lo nuevo, y nos plantea la cuestión del papel que juega la anticipación para que lo nuevo se alcance cuanto antes. Fíjense ustedes cómo Brasilia es una manifestación plena de este concepto que a nosotros nos gusta traer de Marcos, porque creemos que que ilustra la acción de un profesional, la acción de un intelectual, la acción de un ser universitario, ¿no? A lo largo del eje monumental, además de la Plaza de los Tres Poderes, que es este corazón, van a aparecer los 17 ministerios, los 17 bloques del ministerio. Ahí aparecen todas las fotos, siempre en los puntos amarillos está marcado el eje. Estos son los edificios de los ministerios. Allá aparece el poder legislativo, y acá aparece el culto. Este eje pasa por los elementos que son democráticos. Es un eje que aparece en la Plaza de los Tres Poderes, donde están representados los tres poderes por igual, pero el corazón del eje está ocupado por el Senado, la Cámara de Senado y la Cámara de Diputados, lo que nosotros conocemos como el poder del pueblo, ¿no?, la representación del poder del pueblo. Después el eje pasa por la estación, la rodoviaria, que es el lugar, ¿no?, en el cruce de las dos alas del pájaro, aparece en este punto, esperen que acá,
Esperen que se me escapa esto. En este punto aparece la rodoviaria y a lo largo del recorrido aparece también la torre de comunicación, ¿no? O sea, piensen lo que simboliza el Senado como el poder del pueblo en el eje, la rodoviaria, que es como el pueblo se va a desplazar en la ciudad, y cómo es que el pueblo va a saber las cosas, ¿no? A través de la comunicación, de la prensa, de la posibilidad de poder transmitir, de poder generar, de poder receptar la información del mundo. Esa es la manera en que esto, que aparece como una idea que a veces uno no termina del todo de darle sentido, cobra sentido a partir de lo que representa cada una de estas decisiones. La teoría que estamos tratando de ayudar a construir tiene precisamente como fundamento leer la realidad como finalidad y poder manejarse con la lectura de esa propia realidad. Brasil un día decidió que lo más importante que tenía que construir era una identidad que hiciera su Brasil. Que hiciera de su Brasil el país grande que se aventuraba que iba a ser. Entonces aparecieron todas estas aspiraciones que se materializan en un plan piloto y que después van cobrando cuerpo en todas las decisiones que este plan piloto va tomando, ¿no? Ese es el punto también, como les explicaba, donde está la rodoviaria, que es donde el pueblo se desplaza, y después aparece toda la cuestión del equipamiento en las salas de ese pájaro, de alguna manera, en el eje norte-sur, aparecen las supermanzanas, que definen que el suelo es propiedad de la convivencia, ¿no? El núcleo de servicios colectivos y los pilotes sobre los que se levantan estos monoblocks, digamos, o estos edificios, estas tiras de viviendas, ¿no? Se levantan, dejan aseguran el espacio continuo del cero, ¿no? Este gráfico que ilustra que uno puede ir pasando, ¿no? Por una supermanzana que está definido por la medida de un cuadrado de 400 metros por 400 metros, ¿no? Donde uno libremente puede ir desplazándose, permiten que ese verde continuo que cruza al levantar los edificios, ¿no? Fluye, es transparente, es el espacio social, es el espacio de la sociabilización, ¿no? Dentro de estas supermanzanas aparecen los equipamientos, de manera tal que si uno quisiera, un niño no tendría necesidad de salir o de cruzar una calle avenida hasta los 18 años, que es el momento que va a la universidad. Porque acá tiene todo, tiene el lugar del deporte, tiene el lugar de la guardería, tiene el lugar de la escuela secundaria, tiene el lugar del culto, tiene la manera de educarse, de recrearse, en los bordes de las supermanzanas aparecen los comercios, y después aparecen si nosotros miramos, esta es una planta general de las tiras, y después aparece la disposición de los prototipos, ¿no? De vivienda. Después estudienlos tranquilos, ¿no? Esta charla la vamos a poner también en PDF. Bueno, este recorrido, esta posibilidad de que el cero sea de todos, de alguna manera corre la noción de propiedad privada de la vivienda, porque el cero es el lugar compartido, ¿no? A estas supermanzanas solamente se arriman los autos, solamente esos autos entran a mínimas velocidades, y el auto solamente se necesita usar si yo me voy de la supermanzana, ¿no? Para dentro de la supermanzana yo me tengo que manejar perfectamente, porque yo nunca voy a tener más de 400 metros que caminar.
cada uno de estos bloques fue dado a desarrollar a diferentes arquitectos. Hay uno de Niemeyer, otro de Lucio Costa, bueno, hay varios arquitectos que han intervenido en el proyecto de las tiras de vivienda. Y hay algunos, por ejemplo, cuya partización es de Burle Marx, ¿no? Que es otro de los protagonistas que tiene Brasil. Nosotros siempre nos apoyamos, y el otro día lo decíamos muy especialmente, en esta idea, ¿no? Que sostiene Marcos con tanta claridad, Marcos Vinograd. A propósito de ello, es una bibliografía absolutamente necesaria, la de Marcos Vinograd, la de Roberto Germani, que habla de todas estas cosas, y la nuestra de las escalas del proyecto, que habla justamente de todos estos postulados que nosotros defendemos como profesionales que somos, y que son los postulados que la cátedra sostiene. Si alguna vez dudan de dónde encontrar un fundamento, no duden en recurrir a esos libros, digamos, ¿no? Uno puede imaginarse, ¿no?, la vida en estos lugares, así como las fotos nos ayudaban. Acá vemos el lateral de un enrejado que tiene que ver con esos lugares de deporte, más allá el lugar de culto. Esta es una iglesia muy pequeña de Nuestra Señora de Fátima, es uno de los proyectos de Niemeyer de culto, además de la catedral de Brasilia. Es muy pequeña, miren la escala que tiene esto, es como a veces parece hasta más chiquitito que un zoom, ¿no? Al lado de la Plaza de los Tres Poderes aparecen los edificios gubernamentales. Vamos a hacer una pasada rápida de esto. Acá Niemeyer también dice que para él Brasilia fue una experiencia extraordinaria, viendo crecer la ciudad que Lucio Costa proyectó como una flor en el desierto, en aquel páramo. Y hay que imaginarse, ¿no?, ese lugar, páramo totalmente vacío. Esta es la Plaza de los Tres Poderes, que está presidida por los edificios de poder. Este es el Congreso, esta es la plataforma donde va a estar el Congreso, ¿no? Acá aparece el edificio del Poder Ejecutivo, lo que ellos llaman el Palacio del Planalto, y acá aparece la Justicia. Ahí tienen los edificios administrativos que acompañan la torre, que son las oficinas que acompañan la actividad del Congreso. Acá aparecen todos los ensayos, ¿no?, de cómo es que se iban a visibilizar todas estas cuestiones. Y finalmente aparece el boceto de Niemeyer del edificio del Congreso. Según él es el edificio que más le ha gustado, la definición del Congreso con las dos salas, con estas dos cúpulas, cóncava y convexa. Una es un plato, ¿no? Una es un plato y otra es una cúpula. Y la explanada, esa rampa que lleva a toda esta explanada, es para tener permanentemente el acceso del pueblo al lugar que ellos entienden que es de ellos, ¿no? El símbolo del Senado, o la representación del Senado, es el pueblo. Acá aparece inclusive, todo está connotado desde la forma, como la Cámara de Diputados en esa expresión, en esa forma cóncava, nos está diciendo que la casa está abierta a todas las ideologías en el Congreso de la Nación. Y como la Cámara de Senadores, que es la expresión, encuentra la expresión en la forma convexa, ¿no?, en eso que se encierra, es el espacio donde tiene que prevalecer la reflexión, la ponderación y el equilibrio. Para mí es maravilloso cuando uno carga de sentido a la forma, ¿no?, cuando la forma cobra sentido y se manifiesta, puede expresarse. Cuando contemplamos la línea de la circunferencia desde el interior de la misma, nos referimos a una curva cóncava. Lo que vemos desde el exterior es una forma convexa.
es de una sutileza extraordinaria. Cuando Le Corbusier sube la rampa, hace lo que para muchos, Le Corbusier no halagaba mucho a los arquitectos, pero bueno, acá se toma la licencia de decir que aquí hay invención, lo cual es mayúsculo, ¿no? Y en algún otro momento se le atribuye la frase esa a Le Corbusier que dice bravo, Oscar, bravo, ¿no? Por la arquitectura moderna que Niemeyer supo reinterpretar y proyectar y construir en Brasil. Las plantas son sencillas, recurren a módulos, a una manera racional de definirlas, ¿no? La invención me parece que la carga el sentido de esto que logra. Y acá aparece desde este lugar del hall la vista de la explanada de los ministerios y de los 17 edificios de los ministerios que van apareciendo. Esto es parte de ese mismo hall, con ese enorme y bellísimo tapiz de Burle Marx. Dejamos la vista de la explanada y miramos para adentro, que es como el hall, es este lugar, es el hall a donde salen tanto senadores como diputados, en lo que vendría a ser el entresesión, digamos, ¿no? En el proyecto original, Niemeyer había puesto acá un vidrio, donde ustedes ven toda esta pared azul y blanca, había puesto un vidrio porque él decía que el senador, el diputado, cuando sale del debate, de la reflexión, de plantear las nuevas ideas, de pensar, demás, tiene que tener siempre presente que gobierna para el pueblo. Entonces, el vidrio lo que hacía era permitía la posibilidad de mostrar el pueblo que podía reunirse en la Plaza de los Tres Poderes, a manifestar, a apoyar, a pedir, a luchar por lo que consideraban justo, por lo que querían, por lo que fuera. Con el tiempo les costó bastante sostenerlo. Entonces, a los políticos, ¿no? Entonces apareció la pared. Y en la aparición de la pared, Niemeyer lo hizo a muy lejano, pero puso una condición, de que esa pared fuera tratada por este artista que tanto lo acompaña en Brasilia y en tantas obras a Niemeyer, que es Athos Bulcao. Entonces él le pide a Athos Bulcao que la pared tenga un diseño tal que parezca que hay gente moviéndose. Entonces la genialidad del artista lo que hace es generar en realidad es una cerámica pequeña, que la va rotando de manera tal que siempre va dando aquella percepción de que hay gente moviéndose del otro lado. Por supuesto que el arte siempre está presente en Brasilia, en las obras de Niemeyer, siempre, nunca se para, al contrario, siempre arte y arquitectura están juntas. En este caso son las esculturas de Secchiati, que relacionan con la herencia escultórica brasileña de origen popular y de origen barroco, que articula las curvas y los dobleces y sugieren encantamiento y belleza, al mismo tiempo que dialogan con el Art Deco, con la simplificación de los aspectos formales. Muchos de estos moldes de escultura, Niemeyer se los pedía a Alfredo Secchiati, con quien por supuesto que además se hizo muy amigo, y usa el molde en su casa Canoas y en varias de sus propiedades, ¿no? Bueno, acá aparecen las cámaras. Y las cámaras. Acompañados por la gráfica y acompañados también por esto. Ustedes saben que es muy fuerte en la cultura brasilera la posibilidad, es muy clara la libertad de cultos, pero es muy fuerte la impronta que tiene
la iglesia en esta pintura. Es magnífico esto, ¿no? Es absolutamente magnífico. Bueno, a un costado, si acá teníamos el Congreso, a un costado aparece el edificio del Plan Alto, que ahí Niemeyer dice que pensó mantenerlos en formas regulares, teniendo como elemento de unidad plástica el mismo tipo de apoyo, ¿no? Que tiene que ver con esas columnas tan extraordinarias que logra hacer. Este es el lugar donde está, digamos, sería nuestra Casa Rosada, ¿no? Donde la sede del Ejecutivo, no el lugar donde vive, sino es la sede del Ejecutivo, con estas columnas tan plásticas, con esta manera tan sutil, ¿no? De bajar al suelo, ¿no? El suelo, volvamos a ese criterio, siempre pásenle el criterio, el suelo es propiedad de todos, no aparece la propiedad privada, acá aparecen las custodias de estos edificios. Acá uno entra sin problemas, pasa por esos controles, a veces hay cola para entrar, pero uno entra a estos lugares sin mayores problemas. Este es el lugar de la sala de prensa. Yo a veces les comparto algunas de estas fotos porque tienen que ver con lo que yo vi y me gusta un poco compartir mi mirada, digamos. Puede haber fotos mucho mejores, de hecho las hay en internet, pero bueno, tienen que ver con mi mirada, que me parece que era lo que querían, lo que me gusta compartirlo. Y aparece también el Tribunal Supremo Federal de Justicia, o sea, acá teníamos el Senado, el Ejecutivo, el Plan Alto y el Tribunal de Justicia, obviamente con la dama esta, que es la que simboliza la justicia, esa escultura, ¿no? Por debajo de esta plaza de los tres poderes aparece, miren ustedes, ¿no? El arquitecto donde aparece, el planificador, el espacio de Lucio Costa. Uno baja y bajo ese espacio está la maqueta enorme de Brasilia, es muy linda verla. Y la escultura, ¿no? de Secchiati, que tiene la vara del equilibrio, ¿no? Y que tiene los ojos vendados, como debiera ser. Y esta otra forma de expresión de las columnas. Después aparecen estos otros dos edificios, ¿no? Que son, estuvimos acá, ¿no? La Plaza de los Poderes, donde también está Lucio Costa, donde está el Senado, el Ejecutivo y la Justicia. Y ahora vamos a ir a estos otros dos, que es no es el tribunal, este es el Tribunal de Justicia, son el Poder Judicial, el ejercicio real del Poder Judicial, y este es el Palacio de Relaciones Exteriores, que para mí es una de las obras más lindas que pudimos visitar. Palacio Itamaraty, dice Niemeyer, que su mayor preocupación fue de prever una arquitectura más simple, esa arquitectura elegante y repetida, fácil de ser elaborada y aceptada por la gran mayoría. Sería como el momento de la pausa y de reflexión, para que comprendiesen mejor la arquitectura más libre que prefiero. Me gusta traer esas aspiraciones de Niemeyer, después el criterio si lo logró o no lo sabe, pero bueno, la aspiración fue esa. Está rodeado del agua de alguna manera, como si fuera un fuerte, termina siendo este palacio con estas esculturas maravillosas. Y con esta amplitud que da el agua, que trabaja no solamente con su presencia, sino con lo que genera, que es el reflejo, ¿no?
La arquitectura se hizo más libre y rigurosa, la forma libre, libre en el sentido de la forma plástica, rigurosa por mi preocupación por mantenerla dentro de perímetros regulares y definidos. Acá ya estamos entrando, allá empezamos a ver esta explanada de los ministerios, con los ministerios, este punto de encuentro que es maravilloso, ¿no? En una escultura interactiva de Mari Vieira, que uno puede ver, ahí está el hijo de Licia Rías, nosotros estábamos en un congreso en Brasilia, moviendo esas planchas metálicas, se mueven, y pueden, cada uno puede armar su escultura de alguna manera. Y esta imagen que es maravillosa, que tiene que ver, yo estoy parada en el ventanal, con el ventanal a la espalda, aparece al fondo la representación de la naturaleza, de alguna manera, de Brasilia, en ese parque interior, en ese jardín interior, y después aparece solamente esta escalera que tiene una forma plástica tan bella. Fíjense, es una escalera por la que uno no tiene más opción que subir por el centro, porque no tiene barandas, ¿no? Y con este juego que tiene en el piso, la verdad es que es una obra de arquitectura y de arte a la vez, ¿no? Cuando nosotros visitamos este palacio no podíamos subir, estaba vedado subir. Y este es el jardín que representa eh, la tierra. Lo que sí podíamos hacer era subir a estos espacios comunes, a esta gran terraza, que era donde se sucedían los eventos en el Palacio de Relaciones Exteriores, donde aparece el culto ¿no? Al arte, a la naturaleza, y la arquitectura hace lo suyo de una manera magnífica. Esta es una terraza, nunca se olviden también que esto acompaña mucho el clima de Brasilia, el sol en Brasilia es muy fuerte, muy fuerte. Uno si camina por la explanada de los ministerios tiene que tener algo en la cabeza, un sombrero, un gorro, algo tiene que tener, porque es mucha la potencia del sol, ¿no? Pues estos lugares semicubiertos que son adentro y afuera, ayudan a temperar, además, son bioclimáticos, podríamos decir, ¿no? Ayudan a temperar el rigor del clima, ¿no? Lo inesperado, ¿no? Lo irregular, la sorpresa y el asombro son una parte esencial y una característica de la belleza. Hay que traer también a los poetas a que nos asistan en nuestro entendimiento. Y el Palacio de Justicia, que es un edificio que tiene música, porque esas cascadas generan distintos sonidos al caer el agua desde distintas alturas, son capaces de generar una melodía, entonces uno va entrando, uno se va sintiendo en un lugar totalmente único y extrañísimo, ¿no? El otro de los lugares que vamos a visitar es un poco aquello que se nos sale. Si ustedes se fijan, el culto para ellos es importante, ¿no? Pero se desfasa del eje, ¿no? La cultura no, el teatro está en el eje, pero el culto se desfasa un poquito del eje. Esto no es inocente, en la mano de esta gente que todo cobraba sentido, ¿no? La Catedral de Brasilia es diferente de todas las catedrales del mundo, una expresión de la técnica del hormigón armado y del prefabricado. Sus columnas fueron hormigonadas en el suelo para después crear juntas el espectáculo arquitectónico. Lo piensa así, como un espectáculo. Ahí vamos a ir recorriendo los dibujos con los que Niemeyer la cuenta también, no ha sido que tienen que ver con las formas, ¿no? El modo de las formas, la generación
cada una de sus decisiones tienen que ver con esa... Él se nutre mucho de sus dibujos. Dicen que cuando él era chiquito, hacía gestos con los brazos en el aire, y su mamá le decía, Oscar, ¿qué estás haciendo? Y él decía que estaba dibujando en el aire, ¿no? Con el dedito en el aire. eh, eh, su- su- Él encontró en el dibujo su manera de expresión, ¿no? Entonces, y que lo acompañó siempre. Después nunca dejó esa manera de expresión. Cada una de las decisiones es válida, porque es un acto de voluntad y de libertad total. Y esto creo que sale del diario Boceto, ese de Niemeyer, que es un libro también que yo les recomiendo mucho, donde él cuenta sin protocolos, ¿no? Va contando cómo es que fue creando algunos de sus edificios, ¿no? Sobre todo estos que son tan únicos, fíjense en sus inspiraciones, ¿no? La inspiración de la naturaleza. Y el acceso a esta catedral es curiosamente por acá, porque él arma un espectáculo en esto, ¿no? Y el espectáculo es entrar por esta especie de túnel, ¿no? Acá Darcy Ribeiro, que es un intelectual brasileño muy, bueno, ya después lo vamos a ver con la Universidad de Brasilia. Él dijo que Niemeyer resultó ser el artista creador que necesitaban los pueblos jóvenes para expresar su identidad arquitectónica con las formas inéditas e imaginativas de la modernidad del siglo XX. Y puede que tenga razón, ¿no? Esta es la manera en que uno accede y la manera que de la oscuridad de ese túnel, que es corto, pero cobra muchísimo más oscuridad cuando uno después el túnel se abre a semejante espacio luminoso, donde el sol y el cielo raso y los ángeles que están colgando forman parte de una escena que es casi, casi un espectáculo. Cuando dibujo, dice Niemeyer, solo el hormigón permitirá dominar una curva que alcance demasiado amplio. El hormigón sugiere formas flexibles, formas contrastantes, modulación continua del espacio que se opone a la normalización de los sistemas repetitivos del funcionalismo internacional. Él encuentra en esos principios la manera de explicar esto. Bueno, y esto es el arte, ¿vieron? El arte un poco no se explica, el arte uno lo ve, lo contempla y se emociona. No sé hasta dónde. En lo personal yo quedé extasiada. Nunca pensé que iba a tener el impacto que tuve cuando entré acá. Creo que fue que también cuando entré estaban cantando. No sé, fue toda una, un momento, yo lo recuerdo como un momento de mucha emoción. Me produjo mucha emoción. Y ahora vamos a ir al teatro, donde aparece Niemeyer y también asistido por el gran paisajista que fue Burle Marx y el gran artista que fue Atos Bulcao. Es muy sencilla la planta del teatro, son dos salas, es como una pirámide en vista y en planta y en corte. Es muy sencillo el corte, es un edificio que vale la pena estudiar, ¿no? Tiene muy bien calibradas las medidas, tiene muy buena escala, podríamos decir los arquitectos. Y después el paisaje que recrea Burle Marx es el paisaje del Plan Alto. Este era el lugar, esta era la vegetación, el lugar cuando se fundó esta capital. Y el tratamiento del muro tiene que ver con este artista que se acuerdan que fue el que lo asistió para simular que había gente en la pared del hall de las cámaras de senadores. Y esto en realidad lo que hace es un juego muy fuerte con las texturas, ¿no? Entramos por arriba o entramos por abajo,
acá vamos a entrar por arriba, es este dibujo de Oscar. Miren, la foto se quiso parecer bastante a su dibujo. No tiene la elevación del dibujo, pero da una idea. Por abajo que está más la parte, las boleterías y toda esa cosa. Pudimos entrar por abajo, por arriba entrar sobre todo cuando hay función, ¿no? Y acá también se recrea adentro, en ese hall, la naturaleza, la presencia del arte. Es como simboliza el mundo la escultura, ¿no? No recuerdo cómo se llama esta escultura. Ah, el pájaro. Ah, no, esta es la otra, pájaro. Esta es un pájaro, acá dice Marian Peretti, su escultora. Y después vamos a entrar al último de los edificios, que es la universidad, que vamos a ver hoy, ¿no? Que es la Universidad de Brasilia. La Universidad de Brasilia, que lleva el nombre de Darcy Ribeiro, ¿se acuerdan que hoy les conté que era el intelectual ese que en ese momento fue convocado? Y para realizar este edificio, Oscar lo tuvo como de asistente y prácticamente fue su mano derecha, a Lelé, un arquitecto brasileño también, que vale la pena estudiarlo, ¿no? Que fue el autor de un hospital Sara en Brasilia, que hace rehabilitación de gente que tiene problemas de movilidad, que está en la orilla del lago, que es un edificio que vale la pena también estudiar. Lele investigó, fue muy joven cuando fue de ayudante de Oscar Niemeyer, yo no sé si tenía 24 años, a Brasilia. Niemeyer lo convocó, lo descubrió. En realidad, yo creo que en Río de Janeiro estaba en un ministerio, había empezado a trabajar o algo así, y lo convoca como asistente, y le pide que por favor vaya a estudiar a Alemania la industrialización, ¿no? Y eso es lo que después, a lo largo, permite realizar la Universidad de Brasilia totalmente prefabricada, con unos pórticos que después iremos viendo, y que tiene una idea, la idea del edificio es la idea de la educación, ¿no? Y aquí va a hablar Darcy Ribeiro diciéndonos que era tan loco Juscelino Kubitschek, recuerden, el presidente, que cuando se trató de hacer la Universidad de Brasilia, en lugar de llamar al rector de la Universidad de Brasil, me llamó a mí, que era un intelectual contestatario. Entonces yo elegí 100 personas con las cuales empezamos a pensar la antiuniversidad. De alguna manera, este edificio lo que muestra es esa antiuniversidad, ¿no? Acá se suceden las facultades. En este campus uno va caminando y de repente acá es psicología, acá es arquitectura, allá es derecho, son todas iguales. Se van sucediendo nada más. Y tienen en común este espacio que comparten, ¿no? Un poquito privativo de las facultades y enseguida público. Este es el modo que encuentra la arquitectura de expresar la antiuniversidad. Aparece como singular en el campus el edificio de la rectoría, que es del arquitecto Simbres, Vera Braun Galbao y Josué Macedo. Es un edificio bellísimo, tiene un corte extraordinario en ese vacío. Van a ver ahora un poco la expresión que tiene. No es de los edificios que más se publicitan de Brasilia, pero yo encontré en él una riqueza espacial, edilicia, arquitectónica, que vale la pena estudiar.
Bueno, y esta exuberancia de Brasil, ¿no? También, ¿qué vamos a hacer? Esta gente tiene esa inmensidad de territorio, tienen esta inmensidad de población, son muchos, ¿no? 3 millones de habitantes creo que tiene Brasilia, en 5.800 kilómetros cuadrados de superficie. Tiene muchas ciudades satélite, o sea, hay deformaciones dentro del plan piloto, pero bueno, hay mucha ciudad satélite que se ha ido generando, ¿no? A partir del paso del tiempo, que no ha sido tanto, pero sin embargo tiene su peso, ¿no? Y acá están, bueno, Oscar Niemeyer, Le Corbusier, Lucio Costa, Juscelino Kubitschek, todos los protagonistas de esta especie de milagro, a veces piensan, ¿no? Que fue Brasil. Porque nunca perdamos de vista que estamos hablando de 5 años, ¿no? 5 años. Una ciudad. Y acá está, como no podía ser de otra manera, en la línea esa del eje, este-oeste, el lugar donde descansa Juscelino Kubitschek, casi en el gesto de este saludo el día de la inauguración, es la escultura. Esas son imágenes de la inauguración. Y hoy él descansa en ese lugar, digamos, donde... Después se los puedo contar otra vez ese edificio, es un edificio también interesante. Vendría a ser el mausoleo, bueno, el mausoleo de Juscelino Kubitschek, ¿no? Acá aparecen toda una serie de la construcción de los íconos que ha hecho Niemeyer, ¿no? Con expresiones simbólicas de un país, así como lo ha hecho Niemeyer en Brasil, y el mundo lo ha hecho Hudson en Sydney, dice el autor de ese gráfico, digamos. Este es el Palacio Alborada, esta es la sede donde vive el presidente, y André Malraux, que es un gran intelectual francés, que fue quien despidió los restos de Le Corbusier cuando era ministro de Cultura de Francia. Dice que las columnas de este palacio son las columnas más bonitas que he visto después de las columnas griegas, ¿no? En el valor de quien mira, quien se siente conmovido por la valoración estética. Y Luis Fernández Galeano, que es el director de esta revista española Arquitectura Viva, dice que Niemeyer pone la ley del deseo por encima de la ley de la gravedad. Son dos definiciones elocuentes también. El primer proyecto fue este palacio, un edificio de 2 plantas destinados a la residencia del presidente y su área de trabajo. Lo proyectamos para que ambas se entrelacen, sin perder la independencia deseada. Recuerdo el gran balcón, sin alféizar, 1 metro arriba del piso, protegido de una serie de columnas desarrollándose en curvas repetidas. También recurriendo a Clarice Lispector, una escritora extraordinaria, dice que Brasilia está construida en la línea del horizonte. Brasilia es artificial, tan artificial como debió haber sido el mundo cuando fue creado. Los 2 arquitectos erigieron allí su propio asombro y lo dejaron sin explicación. Lucio Costa y Oscar Niemeyer, 2 hombres solitarios. También yo, como ellos 2, que son monjes, meditaría en ese desierto. Brasilia es una ciudad abstracta y no hay cómo concretarla.
Es una ciudad redonda y sin esquinas. Brasilia no admite diminutivos. Brasilia es una broma estrictamente perfecta y sin errores. Y a mí solo me salva el error. Adoro Brasilia. ¿Es contradictorio? Pero ¿acaso existe algo que no lo sea? Se pregunta esta enorme escritora. Y acá vamos a la razón, de la emoción a la razón de la BBC, que nos planta perfectamente el lugar estratégico en el territorio, en el país y en el continente que tiene Brasilia. Y ya nos vamos. Brasilia fue la síntesis de las artes, ¿no? Lucio Costa como arquitecto y urbanista, Oscar Niemeyer como arquitecto, Cavalcanti y Portinari como pintores y muralistas, Bruno Giorgi, está mal escrito, Adriana Hanakopoulos, Celso Antonio, Jacques Lipsic como escultores, Roberto Burle Marx como paisajista. Y termino con esta frase que decía Oscar Wilde, que es conveniente ser un poco improbable también. Bueno, hasta aquí he llegado. ¿Ese tenía un cajón de manzana de Río Negro en la cabeza? Ahora en un rato se la subo. Pero mirá vos, que este cruce, porque yo estaba en este momento pensando en nuestro fallido intento en la época de la democracia de Alfonsín de trasladar la capital, y justo iba a Río Negro, la capital. Ahí cuando llega el valle de... Claro, el proyecto de Alfonsín. Claro. Sí. Bueno, no, claro, cuando muy linda la charla porque nos hicimos una panzada de buena arquitectura. Que uno podría pensar que ¿no? es el punto más elevado de la profesión de arquitecto, ¿no? Poder diseñar una ciudad entera, como decía Aldo Rossi, ¿no? Esa idea que le encantaba a Brasilia por la idea de que como una manufactura total, ¿no? O sea, poder pensar en la totalidad del problema, desde, como decimos nosotros, ¿no? De la unidad de habitación hasta el planteo territorial, simbólico, urbano. Y uno puede tomar un montón de elementos, pero para no hacerla tan larga, y quizás lo podemos seguir en otro momento, quizás como contraposición nos pueda servir pensar la ciudad de La Plata y pensar Brasil, ¿no? Siempre decíamos con Verónica, inclusive hay un artículo que salió en la revista de la facultad, que un poco yo comparo a la ciudad de La Plata con la ciudad de Le Corbusier, para 3 millones de habitantes, pero cuando uno compara la ciudad de La Plata con Brasilia y piensa esos dos sistemas de Brasilia, el residencial con las macromanzanas que contó Verónica, que en realidad es la vida cotidiana, y el simbólico con la representatividad de los ejes y los edificios públicos, ¿no? Y uno cuando ve La Plata es como que se pensó a nivel de arquitectura el eje, ¿no? Con los edificios públicos concursados, y nunca se pensó, y por eso es lo que es hoy nuestra ciudad, y a lo que voy y lo que estamos tratando de hacer ahora justamente en Quinto, esta manzana ideal. Por eso que ahí, cuando incorporamos a este teórico también el tema del supermanzana, como a diferencia de la ciudad de La Plata, Oscar Lucio Costa y Oscar Meiro, sobre todo Lucio Costa, también pensó la densidad y la estructura residencial, que es un poco lo que no tiene la ciudad. Y me parecía muy lindo pensar de la manera que Lucio Costa, en ese esquema que le mostraba Verónica, piensa la manzana. Me parece que es una genialidad esa macro manzana que piensa.
toma la medida de la ciudad ideal de Le Corbusier. Le Corbusier también trabajaba 400 metros, ¿no? Que ya las manzanas, ¿se acuerdan de ese plan para 3 millones de habitantes? El módulo de la ciudad moderna no es 120 metros como la nuestra, sino que es 400, incorporando adentro todo esa mixtura de usos, residencial, equipamiento, el verde. Pero me parece que también es muy parecido, de cierta manera, a lo que estamos haciendo ahora en Quinto, ¿no? Tomamos una manzana vacía, ¿no? Que también nos puede servir como fundamento teórico. O sea, cuando Lucio Costa piensa en esta manzana, la piensa como una teoría, después la aplica a la ciudad de Brasil. Me parece que el mecanismo que estamos trabajando también en Quinto es eso, es decir, bueno, ¿cómo podría ser la manzana de 120 por 120 perfecta, de manera ideal, con este programa, con esta mixtura de usos, manzana abierta, dinámica, con el nivel cero atravesable? Y eso me parece que nos pone muy en tema de lo que estamos haciendo. Sin lugar a dudas, Lucio Costa es una genialidad lo que hace, porque dice, bueno, ¿cómo está poblada Latinoamérica? Es una ciudad moderna, Brasilia. Bueno, ¿pero qué hago? Bueno, reinterpreto la manzana del damero, o sea, en la ciudad propuesta moderna por Le Corbusier, por el funcionalismo, directamente se eliminaba la manzana. Los bloques estaban más puestos en el sentido de lo que él pone en los ministerios. Pero no, él retoma la idea de manzana y la acomoda a esta nueva ciudad. O sea que la manzana ya no es más de 100%, sino de 400 por 400. El espacio interior es dinámico, tiene mucho que ver con la teoría neoplasticista. Si uno ve cómo compone las líneas, son como líneas rectas, los bloques, y cómo componen esa manzana, que al mismo tiempo ese espacio es cerrado, pero al mismo tiempo abierto, fluye, ¿no? Como es lo que están haciendo ahora en París, lo que se llama por San Marcos la manzana abierta, ¿no? Es una manzana que, como todo Brasilia, como contaba Verónica, mantiene un equilibrio enorme entre esa idea de modernidad y tradición, porque Brasilia realmente, nadie duda que es una obra de arte de la modernidad, pero tiene muchísimo de la tradición. Yo les cuento una experiencia. Yo visité Brasilia recién hacía la cuenta, hace 34 años. O sea, yo tenía 24, estaba todavía estudiando arquitectura. Y en esa época, cuando nosotros estudiábamos arquitectura, década del 80, había una idea teórica de poner en crisis el movimiento moderno. Además, yo me acuerdo que me habían dicho, pero ¿qué te vas a gastar en ir a ver Brasil? No, andá a ver Europreto, andá a ver... es una ciudad que no tiene salida, o sea, estábamos muy en crisis. Y bueno, yo de testarudo, creo que era de Fortaleza, me tomé un micro y me crucé ahí hasta Brasilia. Y sin lugar a dudas, un poco bueno, lo muestran las fotos de Verónica, es realmente emocionante. Es realmente emocionante ver esa libertad con que uno puede moverse en la ciudad con ese nivel cero que es totalmente libre. Está bien, hay que caminar, hay que tomar sol, hace calor, pero y cómo además uno tenía la vista de Brasilia, estoy hablando de 34 años atrás, hoy está mucho más poblado y mucho más crecida la vegetación, pero ya en esa época estaba muy, muy incorporada la vegetación y el espacio, la naturaleza, ¿no? Con el tiempo, en esos años fue generando como idea del movimiento moderno, ¿no? Ese equilibrio entre la abstracción de lo construido y la naturaleza, el agua, el cielo, las perspectivas largas. Sin lugar a dudas hay una crítica a Brasilia de cómo está partida las actividades, pero no deja de ser encantador toda la monumentalidad y la fineza con que están puestos cada uno de los elementos. Así que a mí me gustaba traer también esa idea de la macromanzana y de cierta manera bajarlos
al trabajo concreto que estamos haciendo ahí en 44, en la manzana está libre, y en cierta manera criticar en buen sentido un poco en la ciudad de La Plata el tema de que ha sido proyectada como ciudad, ha sido proyectada como planta, pero en ningún momento nos ha dejado, ¿no?, un valor en cuanto a las morfologías residenciales, ¿no?, de la ciudad. Se insinuó en algún momento, en diagonal 80, una posible postura de una ciudad más al estilo siglo XVIII, más Francia, pero pensando en la modernidad, en la ciudad de La Plata necesita un poco de este ejercicio que estamos haciendo. A mí me parece que también el trabajo que estamos haciendo, esta manzana de 100% o 120 por 120, nos sirve para pensar, y este es otro tema que dejo planteado, y uno dice, esto de fundar una ciudad nueva, pasó en este siglo, el siglo XX, ¿no? Pero, ¿es posible en el futuro volver a pensar una ciudad nueva? Y uno piensa y uno dice, bueno, no, es un delirio de la modernidad, no es hoy, en este momento, nadie tiene, ningún Estado se le ocurriría fundar una ciudad nueva. Ahora, a fines y a principios de este siglo XXI, hemos visto Nordelta, hemos visto verdaderas ciudades hechas nuevo, y ya no por un gobierno que simboliza, ¿no?, una unión, una democracia, sino por, digamos, verdaderas ciudades privadas. Pensemos que hay compañías como Toyota, por ejemplo, que ya están pensando en construir nuevas ciudades, o por ejemplo en Abu Dhabi, en Arabia, se están formando también nuevas ciudades, con lo cual también es una postura propia del arquitecto, como lo pensaba en un momento Le Corbusier, de tener en la cabeza y poder pensar que se puede pensar una nueva ciudad que tenga que ver con una nueva sociedad pensada desde cero o en abstracto, ¿no? A mí me parece que el planteo de estos edificios, estas perspectivas nuevas que generan los edificios, además son edificios fabulosos, ¿no? Estudienlo en profundidad, la composición en planta, el corte, cómo usan los niveles, ¿no?, cómo se separan los puntos, esas terrazas en los techos, ¿no?, y cómo se reinterpreta un poco todo lo que planteaba Le Corbusier al principio. Me parece que son muy, muy ejemplares. Así que bueno, buenísima la charla, Vero, y quedó un material o sea, pocas veces tenemos una ciudad donde tenemos tanta arquitectura en un mismo espacio, ¿no? Emocionante, Vero. Felicitaciones, porque sinceramente estábamos viendo, mirábamos las fotos y nos agarraba piel de gallina, y en el grupo de chat de los docentes decíamos, mirá lo que es ese espacio, mirá lo que es esa arquitectura, continuamente comentando lo impresionante, ¿no? Así que bueno, y felicitaciones por la charla, porque me parece que es muy productiva y muy enriquecedora, sobre todo también para el aporte, para el trabajo que estamos realizando. Así que bueno, ante Claro. todo felicitaciones. Muy bueno. ¿Mm? Sí, Y, nunca hay que perder el sentido, ¿no?, de las cosas. Siempre hay un sentido, ¿no? sí, sí. Hay que agarrar esa idea que uno tiene, porque es mucho más fácil abandonar una idea que seguirla. Pero hay que sostener las ideas, hay que sostenerlas. Se sostienen con trabajo, no es más. No, interesante también conectar esa arquitectura, esa oportunidad que se tuvo en fundar la ciudad de Brasilia como una ciudad nueva, como una ciudad ideal, y en realizar y conectar esto que vos decías, ¿no?, que la propiedad del suelo, la propiedad del suelo colectivo, si hay algo que nos diferencia, ¿no?, con la ciudad de La Plata, es que el tejido residencial y vendría a ser el catastro, la unidad y la parcela es suelo privado. Y la oportunidad que tenemos
en la manzana que tenemos que proyectar es de tener el suelo como una unidad, ¿no? Que se puede liberar totalmente al uso público y tener la oportunidad de proyectar una manzana entera, como un gran lote, en vez de la manzana como sumatoria de parcelas, ¿no? La manzana como totalidad, y que abre esta oportunidad, lo que es la arquitectura más objetual de Brasilia, ¿no? Porque de alguna manera es eso. Es la misma oportunidad que tuvo el concurso del Teatro Argentino cuando gana la propuesta del equipo de La Plata. En realidad lo que hizo fue generosamente ceder el nivel cero, ¿no? Tener lo mínimo en el cero para poder que sea usado, para que pueda ser usado por la gente. Después circunstancias de todo tipo llevaron a que eso, bueno, terminara finalmente, o al menos en este momento esté enrejado, ¿no? Pero fue prácticamente en contra del postulado. En Brasilia han tenido mucha lucha. Nosotros cuando yo estuve también, ahí nos contaban, sobre todo los porteros de los edificios, todo eso, yo siempre ando preguntando por ahí, y ellos decían que la lucha que es para ellos, que no hagan nuevos departamentos en el nivel cero de las tiras, es constante, o sea, no está superada la idea de la modernidad. Hay suelo vacante, tiene muy buena calidad de vida, yo elegiría sin duda vivir ahí. Pero sin embargo, qué sé yo, por ejemplo, los grandes empresarios se han ido por fuera de Brasilia, han comprado cotos, han hecho barrios cerrados, están al borde de la laguna, o sea, también todo esto que pasa acá, también pasa allá. Esto que hacía referencia Horacio de las últimas iniciativas que son privadas, y que son de alguna manera especulativas, están pensados más en el plano del negocio que en el plano de la convivencia ciudadana. Hay que volver a ponerle valor a la convivencia ciudadana. Y otra de las cosas que yo pensaba con Brasilia anoche, cuando repasaba un poco, y yo decía, bueno, a ver, vamos a pasarle la pandemia a Brasilia, digamos, más allá de las decisiones que ellos tomaron desde el punto de vista sanitario, que yo no soy quien para juzgar ni demás, o desde el punto de vista de decisiones de actuación. Desde el punto de vista, o sea, es una ciudad ideal para combatir el coronavirus, pensaba yo. Y ahí tenés el aire cruzado todo el tiempo. La gente que vive en la supermanzana está con todo la posibilidad de ventilar. Hay en Vimeo un video muy lindo, que ni me acuerdo cómo llegué, creo que llegué preguntando por supermanzana, en Google, que muestra el interior de un departamento. Maravilloso. Pero no lo pude sacar de ahí para traerlo acá. Búsquenlo. Es magnífica esa calidad de vida que te plantean esos edificios. Vero, tanto la ciudad como las tipologías de vivienda, esas viviendas que mostraste, de una calidad divina, enorme, esas plantas, esos espacios, las dimensiones, más allá de la calidad espacial, las superficies de esas viviendas, ¿no? Que son... Después hay otros proyectos de culto muy lindos. Después es muy linda la embajada en Brasil de México, es un proyecto de Sabludowski. Todas esas obras son lindas, muy lindas. El hospital de Lelé, como les dije. En la universidad también hay un centro de investigación biológico. Hay cosas muy interesantes, pero se nos hacía infinita la charla. Bueno. Así que ha sido un placer. Muchísimas gracias, la verdad que es una maravilla. Qué bueno, Lavi. Gracias, Vero. Nos vemos. Gracias, nos vemos.